Hola, somos estudiantes de maestría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y en esta oportunidad queremos platicarles un poco sobre la NIA 610. Somos el grupo B2 y nuestro equipo está conformado por Mildred Hernández, Joel Raimundo, Melvin Zipac, Carlos Calel y David Mazarieres. Hablemos un poco del alcance. La norma 610 pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando va a utilizar el trabajo de los auditores internos de las entidades, ¿verdad? Pueden utilizar tanto el trabajo en las funciones que realiza la auditoría interna dentro de la entidad o bien la ayuda directa de los auditores internos. Veamos la relación que tiene la NIA 315 con la NIA 610. La primera es pues de que tanto el auditor interno como externo tiene que tener conocimiento de la entidad y su control. Asimismo, pues también la utilización del trabajo del auditor interno de un modo constructivo y complementario. Pues esto va a servir al auditor externo para que pueda estar informado de cuestiones significativas que puedan afectar el trabajo, ¿verdad?, que él está realizando. Otro punto es identificación y valoración de riesgos de incorrección material. Esto pues sí sustenta adecuadamente el grado de objetividad y el grado de competencia, ¿verdad?, que tenga el auditor interno. Otro punto también es el procedimiento similares en función de la auditoría. En este caso, pues el trabajo del auditor interno se consideran como controles internos, mientras que el trabajo que realiza el auditor externo es considerado como respuestas a estos riesgos valorados. Hablemos un poco sobre la responsabilidad del auditor externo respecto a la auditoría. Es importante mencionar que el único responsable de expresar la opinión de los estados financieros pues es auditoría externa, ¿verdad? Esto pues independientemente de que haya utilizado o no el trabajo del auditor interno o bien que haya obtenido la ayuda directa del auditor interno de la entidad y que con esto pues haya obtenido evidencia de auditoría. Cuando el auditor externo tenga previsto utilizar el trabajo de la auditoría interna, sus objetivos serán determinar si se puede utilizar la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. En el caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, debe determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría que está realizando. Y en el caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, debe supervisar y revisar el trabajo que estos estén realizando para poderlo agregar a su trabajo de auditoría. Esta norma nos establece dos definiciones. La primera, que es la función de auditoría interna, es la función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidas para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno de la entidad, de gestión de riesgo y de control interno. Dentro de las actividades relativas al gobierno de la entidad podemos mencionar la evaluación del cumplimiento de los objetivos de ética, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la comunicación efectiva dentro de la entidad. Para las actividades relativas a la gestión de riesgos, la evaluación e identificación de los riesgos en la que la entidad está expuesta, así como mejorando la gestión de riesgo y ayudando a la entidad a detectar fraudes. Para lo que serían las actividades relativas al control interno, examinando la información financiera y operativa que la entidad presente y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. La segunda definición que nos establece esta norma es la ayuda directa, que es la utilización de los auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría. Lo importante a destacar acá es que deben de estar bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. La NIA 610 se estructura de 5 requerimientos. Los requerimientos son procedimientos que debe aplicar el auditor con el fin de poder cumplir los objetivos de la NIA. El primer requerimiento es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Para ello es importante que el auditor externo determine si el trabajo de la función de la auditoría interna puede ser utilizado para los fines de la auditoría, evaluando lo siguiente: el estatus de la organización, así como las políticas y procedimientos relevantes que sustentan la objetividad de los auditores internos
el grado de competencia de la función de auditoría interna y también si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluido un control de calidad. También es importante hacer mención que el auditor externo no utilizará el trabajo de la función de auditoría interna si determina que el estatus de la función de la organización y las políticas y procedimientos relevantes no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos. También la función carece de suficiente competencia y que la función no aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluyendo un control de calidad. También es importante hacer mención que el auditor externo debe considerar la naturaleza y el alcance del trabajo que ha sido realizado o que se prevé realizar por la función de auditoría, como su relevancia por una estrategia global de auditoría y un plan de auditoría. Como segundo requerimiento, trata acerca de la utilización del trabajo de la función de la auditoría interna. Es importante que el auditor externo, si tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, pues debe de discutir dicha función, ya que esto para efectos de coordinación de sus respectivas actividades. También es importante que el auditor externo lea informes, esto con la finalidad de poder obtener conocimientos sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados por dicha función de auditoría interna, así como los correspondientes hallazgos que se han identificado durante este tipo de procesos. También es importante hacer mención que en la discusión con la función de auditoría interna de la planificación de la utilización de su trabajo a efectos de coordinación de sus respectivas actividades, puede ser de utilidad tratar diferentes aspectos, tales como el momento de la realización del dicho trabajo, la naturaleza del trabajo realizado, la extensión de la cobertura de la auditoría, la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, también los métodos propuestos de selección de elementos y de tamaño de las muestras, la documentación del trabajo realizado, los procedimientos de revisión y de informes. Determinación de si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos. Si el auditor externo planifica emplear la ayuda de los auditores internos, se debe evaluar la existencia y significatividad de las amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos. Se debe incluir también indagaciones sobre los intereses y relaciones de los auditores internos que puedan originar amenaza a su objetividad. Para ello se deben evaluar los siguientes factores relevantes: el grado del estatus de la función de auditoría interna en la organización y las políticas relevantes que sustenten la objetividad de los auditores internos, las relaciones familiares o personales con una persona que trabaja en la entidad, la asociación con la división o departamento de la entidad y los intereses financieros significativos de la entidad. En los casos en que no se decida utilizar la ayuda directa de los auditores internos, es porque el auditor externo identificó que existen amenazas significativas en la objetividad y si el auditor interno carece de competencia necesaria. Determinación de la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores internos. Para determinar la naturaleza del trabajo que se puede asignar a los auditores internos, el auditor externo debe ser cuidadoso en limitar ese trabajo en áreas adecuadas. Al determinar la naturaleza y extensión del trabajo asignado, así como el aumento de realización, supervisión y revisión adecuada, el auditor externo tendrá en cuenta lo siguiente: el grado de juicio aplicado en la planificación y aplicación de procedimientos de auditoría relevantes y la evaluación de la evidencia obtenida. También se debe evaluar el riesgo valorado de incorrección material y también la evaluación del auditor externo de la existencia y significatividad de amenazas a la objetividad y grado de competencia de los auditores internos. Una ayuda excesiva de la ayuda directa de los auditores internos puede afectar a las percepciones relativas a la independencia del encargo de auditoría externa.
Utilización de la ayuda directa de los auditores internos. El auditor externo, en este caso, obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad relativo a que éste permitirá que los auditores internos sigan las instrucciones del auditor externo y que la entidad no intervenga en el trabajo que el auditor interno realice para el auditor externo. Obtendrá un acuerdo escrito de los auditores internos relativos a que mantendrán la confidencialidad de cuestiones específicas, siguiendo las instrucciones del auditor externo, y que éste le informarán de cualquier amenaza en su objetividad que éste tenga al momento de realizar la auditoría. El auditor externo dirigirá, supervisará y revisará el trabajo realizado por los auditores internos para el encargo de conformidad con la NIE 210 y veste para ello la naturaleza, en este caso, el momento de realización y obtención de la dirección, supervisión y revisión tendrán en cuenta que los auditores internos no son independientes de la entidad y responderán al resultado de la evaluación de los factores relacionados en el apartado 29 de esta NIE. Los procedimientos de revisión incluirán la comprobación por el auditor externo de la evidencia de auditoría subyacente en parte del trabajo realizado por parte de los auditores internos, y que en este caso, al dirigir, supervisar y revisar el trabajo realizado por los auditores internos, el auditor externo se mantendrá atento a la existencia de indicios que impliquen que las evaluaciones descritas en el apartado 27 hayan dejado de ser adecuadas conforme a la auditoría. Documentación. Si el auditor externo utiliza el trabajo de la función de auditoría interna, incluirán la documentación de auditoría, la evaluación de el estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos relevantes que sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos, el grado de competencias de la función y si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluirá un control de calidad. La evaluación de existencias y significación de amenazas, pues en este caso la naturaleza, la extensión del trabajo, los procedimientos de auditoría aplicados, la identificación de las personas que revisaron el trabajo realizado, el fundamento de la revisión relativa a la naturaleza y la extensión, y que en este caso se utiliza la ayuda directa dentro de todas estas funciones de la documentación. Se presenta el caso práctico de la NIE 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. En este caso se elaboró un informe del trabajo sobre la auditoría interna, en la que se hace la aclaración de que como parte del trabajo de auditoría externa se hace del conocimiento al socio de la firma de auditoría la realización del trabajo dentro de la entidad y que en esta entidad pues cuenta con auditoría interna. También se establece lo que es la función de la auditoría interna y que en términos generales prácticamente es asegurar que el sistema de control interno funcione satisfactoriamente. Algunas de las funciones de la auditoría interna son las siguientes: la revisión de operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y concordancia de las políticas y procedimientos establecidos, la revisión de política establecida, así como los procedimientos para evaluar su efectividad y verificar que los procedimientos contables fueron aplicados de forma consistente. También de acuerdo con el compromiso hacia la entidad. En este informe se detalla que se considera que una de las funciones de la auditoría externa es asesorar a la entidad mediante la identificación y evaluación de las exposiciones significativa de riesgos y a la contribución y mejora de los sistemas de gestión de riesgos y control. También lo que es la etapa de planificación, en donde se detalla y se constituye que el desarrollo y una estrategia general para la conducción y el alcance esperado en el detalle de las pruebas de la auditoría. Dentro de la ejecución o trabajo de campo, en este caso se deben aplicar los procedimientos contenidos en el plan de trabajo diseñado, por lo cual el objetivo principal es llevar a cabo las pruebas previamente establecidas para obtener evidencia de auditoría. También lo que es la etapa de supervisión, en la que se debe dirigir los esfuerzos a los asistentes de auditoría que participen
y que se pueda lograr los objetivos del examen y determinar si se lograron dentro del campo de trabajo. Y la etapa de finalización consiste en analizar las conclusiones a las que se llegó, así como los hallazgos encontrados en la revisión en cada una de las áreas evaluadas. Se detalla también lo que es la organización y estructura del Departamento de Auditoría Interna para mantener principalmente el nivel de independencia y que eso no pueda influir en la objetividad de los auditores internos. Y para concluir el informe, se establece el efecto del trabajo de la auditoría interna en la auditoría externa. Y como uno de sus objetivos de la auditoría interna es evaluar el control interno a través de la revisión de los registros contables y mitigar el riesgo de incorrecciones, en la que se llevará un examen por aparte, conforme al Código de Ética y las normas internacionales de auditoría. Se establece también que esto no tendrá influencia en la conclusión final del informe de auditoría y que la firma realizó los procesos de análisis sustantivos y analíticos sobre los estados financieros en su conjunto, por lo que este informe será únicamente y exclusivamente concluido de acuerdo a las pruebas de detalle realizadas en dicho trabajo.